Los humanos sabemos mucho de nuestro pasado. Nuestros antepasados fueron simios que vivían en África. Llevamos más de 4 millones de años erguidos. Hemos creado utensilios, obras de arte. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué somos quienes somos? El testimonio del pasado está bajo tierra. Cuanto más se penetra, más atrás se viaja en el tiempo. Bajo mis pies hay restos de personas preservados en la piedra que pueden contarnos historias del pasado. Y mi cuerpo y el de usted también pueden hacerlo. La otra gran fuente de pruebas es nuestra propia composición. Nuestro cuerpo lleva la impronta del pasado. Todo lo sucedido nos ha hecho ser como somos. En este episodio examinaré el pasado justo aquí, bajo mis pies, y también en mi propio cuerpo. Gran parte del pasado se puede descubrir en el presente. Los científicos pueden examinar los elementos más diminutos de nuestro ADN, los pequeños ladrillos de la vida que todos tenemos en común. Gracias a la genética y a la anatomía, sabemos que todas las personas somos en esencia muy similares. Las diferencias raciales son superficiales. Esto puede sorprender, pero es así. Si quitas la piel y los rasgos superficiales, somos muy parecidos. En el fondo, todos somos africanos. Y las diferencias raciales actuales se han seleccionado solo en los últimos 100.000 años. Los primates a los que llamamos Homo erectus se remontan mucho más, hasta hace más de 1 millón de años. Muchos científicos los consideran una parte clave de nuestra historia. Fueron nuestros primeros antepasados que se difundieron más allá de África, y estos homínidos se parecían a nosotros más que ningún otro antepasado anterior. Y no hay duda de dónde procedían. ¿Sugieres que mis antepasados eran africanos? Sí, y creo que África ha sido el origen de poblaciones humanas durante millones de años. África es un lugar donde parece que la innovación evolutiva ha sido recurrente. Vemos una y otra vez gentes que provienen de África, homínidos arcaicos y humanos modernos, todo surgiendo de África. Nuestros antepasados son africanos. Debemos aprender un término científico. Designa un tipo diferente de ADN. Es el ADN mitocondrial. Lo mejor es imaginar que es un apellido, que ha pasado de generación en generación, pero solo a través de la línea femenina. Y debido al modo como se hereda, al final nos retrotrae a una única persona. El ADN mitocondrial y toda persona actual se remontan a una sola mujer. Aquí tendrán que pararse a pensar. Muchos científicos dicen que esa mujer vivió en algún lugar de África hace unos 200.000 años. Hace unos 200.000 años surgió en África una mujer que tenía un tipo mitocondrial nuevo. Podemos llamarla Eva mitocondrial. Dio origen a un grupo de humanos, algunos de los cuales se quedaron en África, pero otros se extendieron por varias partes de Eurasia. Sustituyeron a las poblaciones de Homo erectus, pero sin mezclarse con ellos. Y de esa única mujer hemos heredado todos los tipos mitocondriales que vemos hoy. Esta Eva no surgió de la nada. Todos descendemos de ella, pero ella, especial solo por su ADN,
provenía de una población homínida anterior que vivía en África. Se cree que una nueva oleada de gentes descendientes de Eva, los humanos modernos, sustituyeron a las poblaciones con las que se encontraron, como los neandertales de Europa. Esto perturbó a los paleontólogos porque creían ver cierta continuidad entre el Homo erectus y el Homo sapiens actual. Por ejemplo, decían, en el Homo erectus de China empezamos a ver características raciales que observamos en los chinos actuales. Así que los paleontólogos veían una continuidad que se remontaba a una época muy antigua, hace 1 millón de años. Y los genetistas decían, no puede haber una continuidad así. Todos venimos de África y mucho más tarde. Y decían que era evidente, dado que toda la humanidad actual tiene ese tipo de ADN mitocondrial, que cuando esos individuos abandonaron África hace solo 200.000 años, sustituyeron a todos los otros homínidos que vivían en todas las demás zonas. Java, China, Israel, Georgia, el sur de Europa. Y la idea de la sustitución total indignó a muchos antropólogos. No podían concebir, y yo no podía concebir, que algo así fuera posible. Hay 2 aspirantes a ser nuestro antepasado más reciente. O descendemos de Eva, la nueva forma homínida africana, o del Homo erectus, la especie mucho más antigua. Algunos creen que el hombre de Pekín, una forma del Homo erectus que vivió en China hace 400.000 años, es un antepasado directo de los asiáticos modernos. Sería una línea distinta de evolución local que llevaría hasta los chinos actuales. Desde ese punto de vista, el hombre de Pekín es un antepasado de este cráneo de China, que tiene unos 25.000 años. Pertenece a un humano moderno primitivo y algunos ven una conexión evolutiva entre los dos. Yo no lo veo así, porque si comparamos este cráneo chino de hace 25.000 años con uno de Australia de la misma época y con uno de Europa de la misma época, las semejanzas entre estos 3 modernos primitivos son mucho mayores que cualquier similitud entre este cráneo y el hombre de Pekín. Así que creo que el hombre de Pekín no era el antepasado de estos. El hombre de Pekín no ocupa lugar alguno en nuestra evolución. Su línea se ha extinguido, como ocurrió con la del Neandertal. En cambio, tenemos un candidato mucho mejor, de África y de Oriente Medio, para ser nuestro antepasado. Este cráneo procede de Israel y tiene unos 100.000 años. Es cierto que algunos de sus rasgos son primitivos, una frente prominente, una cara grande, pero constituye ya un ejemplar moderno, y es un antepasado razonable de los humanos modernos de todo el mundo. Así pues, este cráneo de Israel sería un antepasado de los de China, Australia y Europa, mejor que el hombre de Pekín. A lo largo de los 2 últimos millones de años, hay una sucesión de colonizaciones protagonizadas por el Homo erectus, una especie muy importante en nuestra evolución, porque fue la primera en salir de África y dispersarse por Asia y probablemente por Europa. Y es probable que hubiera otras poblaciones, otras especies y subespecies que se movieron por Asia y Europa desde África e incluso que regresasen a África. En ese contexto, lo que se denomina la teoría Out of Africa sobre los orígenes de los humanos modernos es solo la última dispersión de nuestra historia evolutiva. Todos nosotros, por muy distintos que parezcamos, tenemos los mismos antepasados que vivieron en África hace solo 200.000 años.
Bajo la piel y los rasgos superficiales, todos somos básicamente iguales. Pero en una época muy anterior, antes de que aparecieran los homínidos en otras partes, África fue el punto de partida de las primeras criaturas que evolucionaron hasta la vida humana. ¿Tenemos alguna idea de por qué, viniendo de la misma base, nosotros y el chimpancé, este siguió siendo chimpancé y de repente nosotros nos convertimos en lo que somos? En parte es una casualidad. Lo que hubo fue el animal adecuado en el entorno adecuado, en el momento adecuado, cuando las cosas estaban cambiando. De tal forma que nosotros, unos simios bípedos, empezamos a hacer algo diferente. En ese sentido es casual. Pero el hecho de que esas condiciones condujeran a un tipo de especie concreto no es ninguna casualidad. Es la selección natural. Lo que hace tan emocionante la evolución es sopesar constantemente este hecho casual, lo accidental y el carácter implacable de la selección como proceso evolutivo. La evolución no piensa, simplemente sucede. No intenta crear humanos, no prevé el futuro. En cierto modo, compone la vida a medida que transcurre. Cuando un comportamiento nuevo funciona, lo llamamos selección. Si tuviéramos otra oportunidad, quizás evolucionaríamos hacia otro mono cuadrúpedo. Las cosas que no funcionan se extinguen, no falla. Lo que podemos intentar entender excavando es por qué tenemos los rasgos que llamamos humanos. Antes se creía que el bipedismo, los utensilios, el cerebro grande y la inteligencia vinieron juntos en el mismo paquete. En la última década de investigaciones hechas por mucha gente, hemos descubierto que debemos separar estos sucesos. Parece que el bipedismo antecedió en 1,5 millones de años o 2 al rápido aumento que vemos en el tamaño del cerebro. Por algún motivo el bipedismo vino primero. Anduvimos erguidos durante bastante tiempo antes de crear utensilios y de ver esta explosión del cerebro humano. Una explosión en el tamaño del cerebro en los últimos 2 millones de años de evolución. No se puede hablar de la tecnología sin hablar de la anterior obligación del bipedismo vertical. No se puede hablar de la capacidad de modificar el entorno sin que hace 2,5 millones de años se hicieran las primeras herramientas de piedra. Y sin la capacidad de transportar recursos de un lugar del entorno a otro. No se puede hablar del comercio, de la capacidad de modificar la tierra hasta lo que queremos que sea, sin todo ese abanico de cosas que se remontan al impulso inicial del bipedismo, de la confección de utensilios, de los cerebros más grandes y de la diversidad cultural, que yo considero una respuesta a los enormes cambios medioambientales del último 1.000.000 de años. El primer cambio grande que originó la línea homínida fue el bipedismo, el estar erguido. Las pruebas fósiles se encontraron en Etiopía, pero ¿por qué se levantó el primer homínido? Lucy era una representante de una especie exitosa y longeva. Detectamos rastros de su especie de unos 3,8 o 3,9 millones de años de antigüedad, y los seguimos hasta cuando tenían menos de 3 millones de años de antigüedad. Hace 3 millones de años, Hadar era un lugar más frío y húmedo. Estos homínidos primitivos, como Lucy, vivían entre las redes fluviales que corrían dentro y fuera de la zona de Hadar, junto con una flora y fauna muy ricas.
Con este ejemplar pudimos determinar que Lucy y los otros especímenes que pertenecían a su grupo eran más primitivos que cualquier especie fósil antepasada de los humanos descubierta hasta entonces. Así pues, merecía un nuevo nombre de especie, y se la llamó Australopithecus afarensis, el homínido de Afar. El motivo del entusiasmo que genera Lucy es que ya caminaba erguida. ¿Por qué? ¿Qué problema se solucionó cuando Lucy y sus antepasados inmediatos empezaron a caminar hace entre 3 y 5 millones de años? Debían de tener una razón muy buena para alzarse. Los cuadrúpedos andan muy bien, y para estar erguido hay que pagar un precio. El precio son todas las dolencias óseas y obstétricas con las que estamos familiarizados, los dolores de cuello y de espalda, los problemas de las articulaciones sacroiliacas y toda la letanía de problemas ortopédicos que han hecho desarrollar la industria de la medicina moderna. Y también los problemas de parto. Hasta hace muy poco el parto era una experiencia muy peligrosa y dolorosa. Los chimpancés no tienen ese problema, ni los gorilas. Nosotros sí. Y lo tenemos porque nuestra pelvis se ha adaptado para caminar. Así que para los humanos la evolución no ha creado nada que sea perfecto. Al contrario, lo que ha hecho es un apaño. Sacrificamos cosas para usar las manos y tenemos que vivir con ello. ¿Qué pasaba en África por entonces? ¿Cuáles fueron las presiones que condujeron a este incómodo apaño? Hace 5 o 6 millones de años, África estaba secándose. Hubo una gran sequía por todo el continente. Los bosques retrocedieron. Los grandes bosques húmedos de África Central retrocedieron y retrocedieron. Esos hábitats, antes frondosos y cómodos si quiere, se habrían reducido de manera espectacular. Se habrían encogido hasta ser pequeñas islas, de forma que aquí y allá sobrevivirían pequeñas áreas. Incluso en estas pequeñas islas de refugio se notarían los cambios. El desierto, los áridos márgenes las invadirían. La estacionalidad aumentaría. Determinados alimentos desaparecerían y las criaturas atrapadas en esas islas se verían presionadas a cambiar o a desaparecer. Y parece que en estas circunstancias surgió el primer paso en la dirección humana. Aquí es donde empezamos, en el bosque. En muchos aspectos, los primeros simios eran distintos a los actuales y quizás se movieran de otra forma, por los extremos de las ramas. Hemos hecho un pequeño experimento evolutivo, como los de hace todos esos millones de años. Eres demasiado grande para andar por ahí. ¿Cómo alcanzarás la comida de los extremos? Los árboles desaparecen y no quedan muchos sitios donde puedas vivir. No hay duda de que la superficie forestal de África se redujo mucho, ni de que todas las criaturas que dependían de la protección de los árboles y de comer sus frutos y hojas se vieron afectadas de manera espectacular.
Bien, pero ya no queda mucho que comer por aquí. Y los árboles más cercanos están a muchos kilómetros en otras zonas de la llanura. No te preocupes, colgarte y trepar es una buena práctica para estar erguido como yo. Estás preparado para estar de pie. Creo que no cabe ninguna duda de que los primeros homínidos surgieron, al menos en parte, como respuesta a este cambio climático. Debes aguzar el ingenio si quieres sobrevivir aquí. Tienes las patas demasiado cortas para andar y los brazos demasiado cortos para trepar. Más te vale espabilarte. Necesitas un agarre mejor, más control. Creo que estamos avanzando. Cuando nos convertimos en bípedos, pusimos en marcha varias adaptaciones, cada una de las cuales fue fundamental para la evolución del hombre moderno. Entonces se liberaron las extremidades anteriores para así manipular el entorno. Y si estudiamos los chimpancés y los monos actuales, lo que encontramos es que tienen lo que se llama selección K. Es decir, están sumamente adaptados al cuidado de una sola cría. Y esas crías se vuelven tan importantes para ellos que cualquier cosa, cualquier comportamiento que inclinara la balanza e hiciera más probable que esas crías sobrevivieran, sería selectivamente favorecido. Una cosa que haría eso es que los machos se involucraran en el proceso de la crianza. Una forma de poder hacerlo es recoger buenos alimentos, como reptiles, anfibios, huevos, polluelos, gusanos, lombrices. Estos alimentos son muy ricos en calorías, en proteínas y en ácidos grasos muy poco comunes. Si un macho los consiguiera y se los proporcionara a una hembra, incrementaría el tiempo del que dispone ella para cuidar la cría, lo que aumentaría la capacidad de supervivencia del grupo y de la cría. Sería una forma de adaptación sumamente seleccionada. Pero esa forma de adaptación requiere andar erguido para así poder llevar los alimentos. Adoptar el bipedismo debió de mejorar la tasa de reproducción y puso en movimiento una serie de adaptaciones que conducirían a la evolución del hombre moderno. De repente, estas criaturas primitivas, cuyos antepasados vivían en los árboles y en las altas bóvedas de los bosques africanos, se encontraron en la sabana, mucho más abierta, y tuvieron que adaptarse o morir. Hay mucha diferencia entre unos pocos pasos tambaleantes, como los que da un chimpancé actual, y usar solo dos patas todo el tiempo para recorrer distancias de verdad. ¿Tienes calor? ¿Estás cansado? Queda mucho hasta el bosque siguiente. Haz como yo, es mejor apoyarte solo en las extremidades posteriores. Inténtalo. ¡Bravo! Muy bien. Uno de los principales problemas al intentar colonizar hábitats más abiertos habría sido el calor. Hubo intensas presiones selectivas sobre los homínidos que favorecían toda adaptación que redujera la cantidad de calor recibido o que coadyuvara a su rápida disipación.
El propio bipedismo presenta ventajas en la cálida sabana. A medida que el sol sube a lo largo del día y la presión del calor aumenta, el área expuesta del cuadrúpedo se mantiene, pero la del bípedo disminuye mucho. Y en el momento más cálido del día, un bípedo expone solo alrededor del 40% de la superficie que expone un cuadrúpedo de tamaño similar. Esto supone un ahorro enorme de energía. La segunda ventaja es que esto aumenta el ritmo al que se puede perder calor. En la sabana, aquí abajo, el aire se mueve despacio y está caliente, lo que significa que el cuerpo pierde poco calor por convección. La piel se calienta y las zonas calientes se muestran en esta imagen termográfica en color rojo. Cuando me levanto, la situación cambia. Aquí arriba el aire es más frío y se mueve más libremente sobre mi superficie corporal, llevándose así más calor. De hecho, los cálculos indican que así se pierde un tercio más de calor. La piel se enfría y esto puede apreciarse en el cambio del rojo al verde y al azul. Esta mayor pérdida de calor por convección implica que se necesita beber menos agua y segregar menos sudor. Permanecer erguidos o caminar con dos pies fue un avance evolutivo fundamental para nuestros antepasados. Requirió modificaciones óseas y musculares y vino acompañado por otros cambios como la pérdida de pelo y mejores mecanismos de sudoración que ayudaban a disipar el calor. No se sabe cuántos miles de años costó cambiar, pero si los cambios fueron fundamentales para la supervivencia, en términos evolutivos la transición pudo ser rapidísima. Desde hace 5 millones de años hemos tomado un rumbo distinto. El entorno había cambiado. Los bosques retrocedían, el clima se hacía más seco y más cálido. La evolución seleccionó el bipedismo como una forma a corto plazo de sobrevivir. La evolución no tiene una meta. Los cambios no van a ninguna parte, en el sentido de que no hay un producto final. La evolución tiene que ver con los sucesos locales, con la adaptación local. Está mucho más relacionada con cambiar para las circunstancias inmediatas, cotidianas, que con encaminarse hacia un objetivo evolutivo lejano. El concepto darwiniano de selección natural se ha descrito como un afinamiento muy gradual de la adaptación a entornos concretos. De hecho, Darwin fue uno de los primeros en proponer que la sabana fue lo que creó el género humano, que el paso de los bosques a la vida terrestre en el paisaje abierto fue fundamental para la historia humana, y que esto dio este impulso inicial a estar de pie sobre dos piernas y a necesitar utensilios para sobrevivir. Y que todo lo demás es un puro refinamiento del concepto de humanidad. Una de las grandes fuerzas impulsoras de la evolución es la tarea diaria de encontrar comida. Toda especie se adaptará a lo que le sirva para comer y seguir viva. Así pues, Cathy, el hombre ha bajado de los árboles e intenta caminar con las extremidades posteriores. Y de repente se ve ante un entorno como este. ¿Cómo se las apañó? Para mí es increíble. Imaginemos que andamos por aquí sin nada e intentamos ganarnos el sustento. ¿Qué comeríamos? ¿Dónde encontraríamos agua? ¿Cómo dormiríamos? Nuestros antepasados se enfrentaron a estos mismos problemas. Caminaban sobre dos patas en terreno abierto y no podían correr tan rápido como una criatura cuadrúpeda.
Si nos comparamos con otros animales que desarrollan sus actividades cotidianas y consiguen comida, tenemos varias limitaciones biológicas. Si observas un carnívoro, seguramente tendrá unos dientes muy afilados que corten la carne. Nosotros no tenemos eso. No tenemos los dientes grandes ni las fauces de una hiena para romper los huesos. No podemos excavar bajo tierra como los elefantes o los facoceros en busca de fuentes de alimento como raíces o tubérculos o incluso agua. Para vivir, para reproducirse, hay que saber abrirse paso en el sistema. Es muy posible que el procesamiento de los minerales fuese una de las primeras vías que nos permitiera entrar en un nicho carroñero. Si encontrábamos piezas de caza arrasadas por los carnívoros, de las que ya se habían llevado la mayor parte de la carne, quizás solo nos quedaran los restos, los huesos. Y podemos imaginar que conseguimos entrar en esos huesos y accedimos a la rica fuente de grasas y proteínas de su interior con una simple tecnología de martillo y yunque. Debió de ser muy provechoso para nosotros. Gracias a nuestros experimentos ya ven para qué sirvieron los utensilios. En la tecnología lítica primitiva hay tres elementos básicos. El martillo, como este, en el que se ve con qué parte se dio el impacto, el núcleo golpeado, del que se han desprendido algunas lascas, y los trocitos afilados que se desprenden del núcleo, llamados lascas. Estos son los primeros artefactos reconocibles de los que se tiene constancia. Son los restos arqueológicos más antiguos del comienzo de la Edad de Piedra. Las herramientas compensaban algunas desventajas a las que se enfrentaban los homínidos en su vital búsqueda de alimentos. Estos utensilios eran sus tarjetas de visita. Esto es lo que sabían hacer, en cierto sentido, una especie de dentadura nueva para homínidos. Podían hacer dientes que eran así de grandes y usarlos para triturar y magnificar el uso de los molares, que sirven para triturar. O podían hacer dientes así, que eran afilados y podían usarse para cortar, como los caninos de un carnívoro. Así ampliaron el abanico de sus posibilidades anatómicas con estos utensilios. Y lo hicieron mucho, por eso vemos tantos. Las gentes que utilizaban estos utensilios, que encontraron una nueva forma de sobrevivir, fueron los Homo habilis, los primeros fabricantes de herramientas. Ellos no eran la especie dominante como nosotros. Vivían con miedo, no podían combatir a las criaturas peligrosas. Debían encontrar sustento. Comían en marcha y dormían donde se sentían seguros. Estos homínidos eran unas criaturas muy vulnerables ahí fuera. Si hoy día caminas por la sabana siendo un humano moderno, con todas nuestras capacidades, con toda nuestra tecnología, te das cuenta de la posición tan vulnerable en la que estás. El paisaje africano era un lugar muy amenazador y las reservas africanas siguen siendo peligrosas para el hombre. Hay muchos animales que pueden hacer mucho daño. Y en el Pleistoceno era peor. Había muchos más carnívoros fieros. Algunos eran mucho mayores que los actuales y estaban dispuestos a tomar parte en una matanza. Eran más rápidos y estaban mejor preparados para la depredación que el pequeño homínido bípedo. Lo que estoy haciendo es un hacha de mano ovalada. Esta es una forma característica que se encuentra con Homo erectus desde hace 1,5 millones de años.
He desprendido esta lasca e intento regularizar la forma. En cuanto al contorno, ven que va adoptando una forma ovalada, y en cuanto al corte transversal, lo quiero con forma de lente perfecta. Así pues, pienso en estas dos formas cuando empiezo a trabajar en el diseño, y este empieza a emerger de la piedra. El hacha de mano empezó a construirse hace 1,5 millones de años. Vean que tiene todo el contorno bastante afilado. Probablemente se usaba con varias finalidades. Durante más de 1 millón de años fue la forma dominante de la tecnología humana, no solo en África, sino también en Europa y Asia. En cierto modo, era la navaja suiza del Paleolítico. Creo que lo fundamental en las fases primitivas era cortar los animales muertos y llevarlos a un lugar seguro para poderlos comer sin ser comido por un león o una hiena. Lo veo como un utensilio para los descuartizamientos rápidos. Luego consumirían la carne en un lugar seguro. Las herramientas fueron un gran avance, pero no una garantía de supervivencia. Durante millones de años hubo muchas especies distintas de homínidos. La mayoría, incluso algunas que confeccionaban herramientas, fueron eliminadas por la selección y se extinguieron. No sabemos cuál de todos esos fabricantes de utensilios se convirtió en Homo erectus. Es difícil decir cuál se extinguió y cuál sobrevivió. Pero sabemos que eso sucedió. Los que no se extinguieron encontraron nuevos problemas como consecuencia de su éxito. Cuando observamos poblaciones exitosas, humanas o animales, lo que sucede es que las cifras aumentan. Hay un aumento de población. Este aumento ejerce presión sobre los recursos y todas las poblaciones se enfrentan entonces a la elección decisiva. O bien intensificas el modo como explotas la zona en la que vives, o bien encuentras otro sitio donde vivir. Homo erectus salió de África hace más o menos 1,5 millones de años. Y es tentador pensar que esto sucedió porque había llegado a cierto umbral cultural que le permitía resolver los problemas de vivir en entornos distintos. Más o menos por aquella época, lo que vemos es que Homo erectus empezó a usar más carne, a cazar más, a tener más recursos animales. Y la gran ventaja que los comedores de carne tienen es que son capaces de adaptarse a entornos nuevos con relativa facilidad. Una vez que Homo erectus fue un comedor de carne con éxito, como carroñero o como cazador, las barreras del hábitat a las que se había enfrentado desaparecieron. Los homínidos podían ir a donde quiera que hubiese animales para comer. Tal como crecía la población, tuvieron que solucionar sus problemas extendiéndose. No tuvieron más remedio que emigrar a nuevos territorios. No fue una gran migración, es mucho más probable que fuese una diseminación gradual, posiblemente causada por pequeñas comunidades que se volvían demasiado grandes y que se dividían en dos y creaban un nuevo asentamiento pocos kilómetros más allá, pero haciéndolo una y otra vez durante siglos. Pero hubo un gran éxodo hace más o menos 1 millón de años, cuando los seres humanos de África estaban en la fase de Homo erectus. Salieron, pero no fueron muy lejos en dirección norte. En aquel periodo, el clima de Europa, cercada por el hielo, era muy duro. De modo que siguieron el sol hacia el este. Los detectamos en Java y poco después en China. Lo que llamamos Oriente Medio es un embudo entre África y el resto del mundo. Nuestros antepasados tuvieron que ir por allí. Hay pruebas de numerosos movimientos de gentes distintas durante cientos de miles de años.
Los científicos saben mucho del rastro de nuestro pasado en estas encrucijadas prehistóricas y tienen pruebas recientes de otra actividad clave. El principal descubrimiento en este caso es que vemos la distribución de los hogares, de los fuegos de campamento, y también la distribución de los basureros, donde la gente tiraba los artefactos usados. Y vemos que los huesos animales están claramente separados. Esto significa que hay indicios claros de que, como nosotros, la gente se sentaba alrededor del hogar y tiraba los desechos, los utensilios rotos. Marcamos estos cuadrados a la manera de un tablero de ajedrez. Podemos relacionar lo que se encuentra aquí con lo de aquí. Aquí hay restos de un hogar y de algunos utensilios de piedra, como ven. En esta otra parte, estamos empezando a destapar. Veremos si el hogar sigue por ahí, o a lo mejor encontramos otro hogar o algunos huesos animales y empezamos a describir cómo era. El patrón que surge indica que el comportamiento humano cambió con el tiempo. Y lo que consideramos comportamiento moderno surge de manera gradual hace 150.000 o 200.000 años. Gracias a las cuevas de Oriente Medio, sabemos que el fuego se utilizaba ya hace 150.000 años. Pero ¿cuándo se usó por primera vez y qué supuso para los homínidos? Seguramente fue el primer paso fundamental en una larga serie de pasos tecnológicos que transformaron a las gentes primitivas, una especie subordinada, en la especie dominante que hoy sabemos que es. Durante muchos años, los científicos creyeron que el fuego se usó por primera vez en China. Nuevas pruebas de Swartkrans en Sudáfrica cuentan una historia radicalmente distinta. Cuando estábamos excavando esta hondonada, encontramos más de 200 trozos de huesos quemados en las capas estratificadas de este corte vertical. Los huesos quemados se remontan a más de 1 millón de años. Ahora hablamos de un fuego 3 veces más antiguo de lo que se creía, y no de China, sino de Sudáfrica. Los que trabajábamos en ello nos emocionamos solo con la posibilidad de que esto ocurriera. ¿Qué haces para demostrar no solo que había un vínculo entre los humanos y el fuego, sino sobre todo que los humanos utilizaban el fuego? La respuesta tiene que ver no tanto con la prueba de que los humanos lo usaban, sino con una refutación de que los agentes naturales pudieran haberlo causado. En un entorno como las praderas, los fuegos se extienden muy rápido. Y si un animal queda atrapado en ese fuego, la carne se asa, pero los huesos no, porque están protegidos. Si quito esta carne raspando, parece un asado que no ha estado en el horno mucho tiempo. El hueso tiene buen aspecto, no está oscurecido, no está chamuscado. En cambio, si un hueso ha estado al fuego mucho tiempo y las temperaturas han alcanzado los 150 o 200 grados, el hueso se ennegrece. Es el caso de este hueso, que ha sufrido un cambio de color y se ha vuelto muy negro. De hecho, la parte que se ha calentado a mayor temperatura ha recuperado el color blanco. Esto no sucede en los fuegos naturales de la sabana. Y si encontramos huesos ennegrecidos como en Swartkrans, es porque fueron colocados en el fuego a propósito. No estamos hablando solo de un fuego primitivo. Creemos que estamos hablando del fuego más antiguo que encontraremos en esta zona, porque es la época en la que lo descubrieron. Creo que es muy improbable que en aquel estadio las gentes lo hicieran de manera controlada.
porque hacer fuego es un proceso técnico muy complejo. Ir a donde ha caído un rayo a principios de verano, cuando la hierba está seca y el prado arde fácilmente, y traer carbón vegetal y ramitas incandescentes es en sí mismo un gran logro. Pero ni se acerca a la importancia de tener que hacer ese fuego uno mismo. Nadie sabe cuándo se empezó a hacer fuego o cómo se hizo. La principal manera de producirlo en todo el mundo es por fricción, frotando dos palos. Es un taladro para hacer fuego. Se produce una fricción tan intensa que puedes hacer brotar una llama. Aquí tenemos un excremento de rinoceronte que las gentes de esta zona usan a menudo. Está muy seco, contiene mucha hierba combustible. Se puede ampliar la técnica del taladro con otros añadidos. Puedes atar una correa a la parte de arriba y mantener un movimiento continuo y vigoroso, provocando el giro rápido del palo. Debo decirte que esto se sigue usando no solo entre los Masái, sino también entre los Boy Scouts de Europa y América. Yo lo hice hace muchos años, no te diré cuántos, para conseguir una medalla al mérito. Y no es fácil. Ya te lo sujeto. Tienes que mantener el movimiento de vaivén y para eso sirve la correa. A mí no me dijeron nada de la correa, nunca la usé. El problema que superaron los humanos con el fuego fue el de los depredadores. Sabemos que estos animales temen el fuego, de forma que es razonable que el fuego pudiera ser un avance fantástico para los humanos, simplemente porque con él podían evitar la amenaza diaria de los carnívoros mientras dormían. El fuego nos procuró unos beneficios enormes. Pudimos trasladarnos a nuevos entornos que antes no podíamos habitar porque eran demasiado fríos. Pudimos producir luz por la noche. Cuando se cocina, el fuego mata parásitos y hay plantas con toxinas que solo pueden consumirse si se cocinan. Expande tanto nuestro mundo que es difícil imaginárnoslo sin fuego. Ahora ya tenemos algunas respuestas. Sabemos por qué nos pusimos de pie, por qué usamos utensilios, por qué el fuego era importante. Pero, ¿por qué usamos la luz de ese fuego para ir a sitios oscuros y pintar? Si la evolución tiene que ver con la resolución de problemas, ¿qué problema resolvía el arte? Si podemos responder a esa pregunta, quizás encontraremos a nuestros antepasados. Quizás sea eso lo que nos hace únicos. Quizá tenga que ver con algo de dentro de nosotros. Quizá esté todo en nuestra mente. En el próximo episodio descubriremos más cosas sobre lo que nos hace únicos al explorar el cerebro de los simios y de los hombres primitivos.